Imagina un lugar, imagina una casa, un espacio seguro donde puedas estar. Bienvenidos a la iglesia, donde reina el perdón, y aunque no sea perfecto, es la familia de Dios. Jesús es el centro de todo, Jesús es la razón, su gracia lo llena todo, su amor nuestra canción. ¿Me acompaña con una oración? Padre del cielo, te damos gracias por este día, te bendecimos, honramos tu nombre. Te damos gracias por la presencia del Espíritu Santo, papá, que nos dejaste cuando el Señor Jesucristo ascendió a tu presencia. Gracias por esa promesa que es la que nos redarguye en el corazón, nos convence en el alma y transforma nuestros pensamientos, papá. Te damos gracias porque tu revelación viene a través de la palabra, Padre. Y muchas de esas revelaciones son para cambiar nuestro comportamiento. No porque vayamos a ser perfectos, sino que somos pecadores hasta la muerte. Pero sí podemos buscar tu convicción para cambiar esos pequeños detalles que sabemos que están mal. Te bendecimos en el nombre del Señor Jesucristo y te damos gracias, papá, por esta mañana. Te damos gracias por los hermanos. Te damos gracias por este hermoso edificio que nos has provisto, papá. Porque si apelamos a nuestros recuerdos, Padre, teníamos un tinglado con un par de baños que eran muy precarios en otro momento. Y vos transformaste todo eso en esta gran comodidad, papá. Te damos gracias por esas lonas que nos cubren y nos resguardan del frío. Te damos gracias, papá, por el edificio de adelante, que es una escuela. Y porque si uno se pusiera a pensar en hacerlo con nuestras fuerzas, con nuestro dinero, con nuestro poder, sería imposible. Así que te damos gracias, papá. Y hacemos memoria, Padre, constantemente de las cosas que vos transformaste, papá, para que no pensemos que fuimos nosotros, sino que fue tu voluntad, papá. Te damos gracias en el nombre del Señor Jesucristo por esta mañana. Amén. Bueno, buenos días, gente. Gloria al Señor. Buenos días, gente, al que no saludé. Bueno, como habrán notado, me tomé varios fines de semana para volver acá arriba. La verdad que ha sido una montaña rusa de emociones todo este tiempo. Hay cosas que no se pueden describir con palabras. Por ahí me disculpo con la gente con la que nos solemos juntar, amigos y familiares, porque por ahí yo en lo particular soy monotemático con los temas a charlar, porque no hablo de otra cosa más que de las cosas que vivimos con Mateo y Valentín. Y obviamente no me doy cuenta, por eso quizás hablo mucho de ello. Pero bueno, creo que vale la pena contar un poco cómo ha sido la convivencia, la transformación de una casa que prácticamente llevaba 11 años sin niños y ahora están. Así que, bueno, les voy a contar un poco sobre eso. Permiso. Bueno, como les decía, imagínense que de repente venimos con una rutina. Primero, obviamente, cuando uno se casa es adaptarse al otro, a las costumbres del otro, a la familia del otro, a las reglas del otro, a los tiempos del otro. Y cuando llegan los chicos,
todo aquel que tenga familia se dará cuenta que todo eso se trastoca y se transforma. Bueno, nosotros llevábamos 11 años adaptándonos con Dani. Yo creo que porque el Señor sabe los tiempos y conoce nuestros corazones. Y que obviamente, más allá de que nos conocemos mucho, siempre seguimos teniendo roces y discusiones. Pero la verdad que fue muy estresante. Las primeras semanas fueron muy dolorosas en lo emocional, porque uno tiene por ahí una idea, y muchas veces cuando esa idea se concreta no es lo que uno emocionalmente esperaba, ¿sí? Nunca dejamos de agradecer obviamente al Señor por la bendición de tenerlos, pero sí se alteró por completo el tiempo, el orden, las costumbres, las reglas, los hábitos, la rutina que desapareció por completo y que en mi caso es está como muy marcada la rutina. Yo me acostumbro a una rutina y por ahí salirme de esa rutina me es muy difícil, me irrita mucho, me pongo muy idiota. Para mí todos los días deberían ser iguales, ¿sí? Y por ahí cuando Dani, por ejemplo, me plantea ahí, se vienen las vacaciones, deberíamos hacer un viaje, yo automáticamente entro en modo cambiar la rutina porque es muy difícil para mí, soy muy rutinario. Y bueno, todo eso se fue al tacho de la noche a la mañana. Para los que no saben por ahí un poco el trasfondo, nosotros primero tuvimos que empezar con un proceso, se llama así, proceso de vinculación, donde todos los días tenemos que viajar hasta San Martín y Maipú. O sea, ir hasta allá, hacer todo lo que tuviéramos que hacer durante el tiempo que tuviéramos que pasar con ellos y después volver. Y en un par de ocasiones casi nos toca ir en la mañana, buscarlos, traerlos a la casa y después volver a llevarlos. Por suerte las familias donde ellos estaban nos ayudaron en eso y hicieron uno de esos viajes para que no tuviéramos que hacer 4 viajes en el día. Y además el viaje no era tan cansador para mí como estar con ellos. Yo llegaba destruido a mi casa. Pero literal, desplomado. Y encima que en la noche por toda la revolución de sensaciones, emociones, pensamientos y lo que sea, lo que menos hace es dormir, da vueltas, sueña, se acuerda, piensa, reflexiona qué va a hacer en el futuro, cómo voy a hacer esto cuando pasen 2 meses, cómo va a ser. O sea, son un montón de cosas que es muy difícil aplacarlas si no es con el Señor, ¿no? Así que bueno, lo primero que empezamos a hacer con Dani, cuando ya una vez que empezaron a estar con nosotros, a dormir con nosotros, a quedarse en casa, ya definitivamente, gracias a Dios, fue el tema de los hábitos. Habían muchos hábitos que ellos tenían, como por ejemplo las pantallas, mucha pantalla. Usted agarra y pone en su casa cualquiera de los canales de YouTube, esos que tienen música para niños, y el Valen, el más chiquito, se lo sabe absolutamente todos, los tararea todos, los que tienen coreografías se sabe las coreografías. O sea, eso implica muchas horas de pantalla, ¿sí? Que yo no estoy haciendo un juicio de valores con la gente con la que estuvo o no, porque son diferentes casas y son diferentes costumbres. Pero nosotros siempre dijimos con la Dani que nosotros conocemos las implicancias por ella trabajar en las escuelas, yo por saber un poco de psicología del desarrollo en cuanto a lo artístico, y sabemos lo atrofiante que es que un niño de 0 a 7 años tenga mucha pantalla. Se les atrofia el lenguaje, se atrofia la imaginación, la conexión con las personas para charlar se disloca, cuesta mucho revertir eso. Hay chicos que tienen problemas del habla en la secundaria y es porque ya vienen con mucha pantalla desde que nacieron. El tema de la atención, eso que están escuchando ahí, tiene que ver mucho con el tema de las pantallas, ¿sí? ¿Por qué? Porque necesitan se acostumbran a tener un estímulo constante para quedarse quietos. Y cuando no tienen ese estímulo, automáticamente empiezan a volverse locos, ¿sí? Nosotros ahora lo estamos viviendo, yo antes lo sabía desde la teoría, yo sabía que todo eso pasaba. Pero entonces fue una regla que nosotros pusimos con Dani sin discutirla, que no iban a tener pantalla, que no íbamos a darle chupete electrónico para que se quedaran quietos o para que se quedaran callados. Preferimos rabiar un rato, estar incómodos un rato, pero no
atrofiar esa parte que es tan importante del lenguaje o de la atención, la conexión con el otro, la conexión con papá, con mamá, con el hermano, ¿sí? Esa fue una de las primeras reglas que nosotros pusimos en casa. Y así, muchas otras, como la siesta, por ejemplo. Mateo no dormía siesta. La primera vez que le dije que dormí siesta, me agarró a piñas, patadas, me dijo de todo, se enojó. Y le digo, no me importa, te vas a acostar y te vas a dormir. Y así pasaron las primeras 3, 4 veces hasta que agarró el hábito. Las reglas de la casa. Y no porque molesten o algo por el estilo, sino que si no duermen siesta en la noche se ponen insufribles. Entonces, y bueno, también el tema del horario en la noche para acostarlos, qué sé yo, cuestiones en la mañana, el tema del orden. Hay una regla que tienen en la casa que es que tenemos una alfombra, ellos tienen que jugar, pueden desparramar y hacer lío en toda la alfombra, pero fuera de la alfombra no, porque no queremos juguetes tirados, desparramados por toda la casa. Y cuando se aburren de esos juguetes, los tienen que guardar. Cada juguete o cada cuestión de bloques o lo que sea tiene su tupper o su caja, se guarda y tienen que sacar otro, ¿sí? ¿Por qué? Porque es una cuestión de orden. Si empezamos a sacar, y yo le doy muchas gracias a Dios porque no hemos puesto un solo peso en juguetes por la cantidad de cosas que nos han regalado, y le doy gracias a Dios por eso, la cantidad de juguetes que nos han regalado, que es tan variado, tan rico, que si uno le pone todo, los niños ¿qué hacen? Sacan todo y no juegan con nada. Y el orden de alguna manera hace que imaginen cosas, que creen su juego, que hagan. Entonces eso nos trae mucha tranquilidad. En el caso de Dani ahora yo empecé a salir a trabajar, estoy trabajando con Nahuel, porque obviamente la economía también se trastocó y bueno, ella tiene licencia porque es docente y obviamente tenemos que hacer cambios en todos los aspectos de nuestra vida. Y ella se queda sola. Yo muy preocupado los primeros días porque yo decía, si era difícil los dos ayudándonos, me imagino ella con estos dos que son imparables, están todo el día a los gritos, corriendo, jugando, imaginando, tocando, todo el día. No portándose mal, tienen sus cositas, pero no portándose mal. Y bueno, y también otra de las cosas que también empezamos a poner como mucho límite fue con el tema de las discusiones, ¿sí? Ellos hasta los 2 añitos más o menos estuvieron juntos y después hasta que vinieron con nosotros estuvieron separados, ¿sí? El último tiempo estuvieron revinculándose, juntándose una vez por semana, 1 hora, pero no convivían. Entonces cuando empezaron a vivir, cuando empezamos los 4 a vivir juntos, los 4 nos tuvimos que adaptar al otro. Y ellos 2, competencia todo el tiempo. Si uno agarraba una pelusa y este tenía un semejante juguete, los 2 querían la pelusa. Y de ahí en el medio, obviamente, piña, patada, discusión. El gordo tiene una hermosa empanada de mano, que ahí nomás le sacude al hermano. El otro no, el otro es muy poco sensible al dolor, así que le van a pegar con cualquier cosa y no siente dolor, no llora y se la devuelve. El tema de los pechones, por ahí tiene como una costumbre que parece que ha aprendido con la familia temporaria, que era decir chuma, chuma. Y los hermanos que tenía allá eran más grandes con la familia temporaria. Y ahora que está con el Mateo dice chusma, chusma y vuela. Varias veces le ha pegado, o un par de veces le ha pegado con la cabeza a una mesita chiquitita que tenemos de living en Mateo por chusma, chusma. Entonces ese tipo de cosas hay cosas que negociarlas, hay cosas que no las podemos tolerar y hay cosas que, bueno, que obviamente que no es que ellos se adaptan a nosotros, sino que es toda una adaptación, nosotros también nos adaptamos a ellos, ¿sí? A sus gustos, a sus tiempos. ¿Por qué les cuento todo esto? Porque de alguna manera todas estas son normas, se transforman en normas, ¿sí? Normas de convivencia. Muchos de ustedes o gran parte de ustedes las recordarán de las escuelas, donde la primera vez que nos plantearon este concepto tenía que ver con el comportamiento dentro de la escuela, ¿sí? Yo me acuerdo haber estado en 3er grado cuando me dijeron eso, le estoy hablando hace 35 años atrás más o menos, y me acuerdo de ese concepto.
Y bueno, hablando con Daniela, yo pensaba en esto de las normas y cómo esto pasa en todas las casas, porque no todas las casas tienen las mismas normas, ¿sí? Todos creemos en el mismo Dios, ¿cierto? Todos creemos en el mismo Señor Jesucristo y en el mismo Espíritu Santo. Todos vivimos en Argentina. Todos los que estamos acá presentes venimos a esta iglesia. Tenemos el mismo pastor. Pero sin embargo, cada casa, como dice el dicho, cada casa es un mundo. ¿Sí? Y está la particularidad de esa casa. Pero está lo general, que podrían ser las leyes. Entonces tenemos las leyes, por ejemplo, las leyes de Moisés, las leyes que tienen que ver con la Biblia, con el comportamiento, y después están las normas que son particulares a esa casa. Yo no sé si alguna vez ustedes fueron a comer a la casa de alguien o a visitar a alguien y notaron que había algo que era como muy raro para esa visita y dijeron, me extraña esto que están haciendo porque yo nunca lo había visto que lo hicieran en familia. No sé si les pasó alguna vez sentirse incómodo por algo que vieron en otra casa. ¿Sí? ¿Les ha pasado? Bueno, eso tiene que ver justamente con que cada familia es diferente. ¿Y qué me dicen de las iglesias? ¿Alguna vez alguien ha ido a una iglesia adventista? ¿No? ¿Sí? Por allá. ¿Vos, Dani, también? ¿Qué tienen de particular los adventistas que así llegaste y dijiste, ah, mira qué diferente? No, es raro, no voy a decir raro porque, para no ofender, herir susceptibilidades. Pero esa primera cosa que vos entraste y dijiste, ah, mira qué diferente esto. ¿Escucharon? La recepción totalmente diferente, ¿sí? Hay personas designadas para eso. Es como todo muy determinado, no vamos a decir cuadrado, determinado. Y el tema de acá no podrían dar un culto a los adventistas porque tienen dos secciones, hombres y mujeres, por separado, ¿sí? Y no tienen alabanzas como nosotros, sino que tienen himnos. Tienen un himnario que debe tener como 60 años y ese himnario lo van variando, pero son todos himnos. Imagínense, ¿cómo? El tema de la vestimenta, falda o jeans o buzos con capucha, totalmente inaceptable, hay que ir presentable, ¿sí? Es para el Señor. Menos pantalón corto. Ni hablar de pantalón corto, falda, menos minifalda. Camiseta de fútbol, ni hablar. Cero gorra. El maquillaje ahí, en el caso de las mujeres, obviamente. Pero todo muy tranquilo si lo comparamos con nosotros, ¿sí? Y yo un montón de veces critiqué estas prácticas en diferentes iglesias a las que fui. Pero después empecé a entender que esto también tiene que ver con una especie de norma que se establece en las diferentes congregaciones. Porque si nosotros nos pensamos como familia, tenemos nuestras particularidades, tenemos nuestras normas, ¿sí? ¿Alguien me quiere recordar alguna norma que haya establecido el pastor por alguna cuestión de orden? Que le haya dicho acá, que haya dicho, bueno, ahora vamos a tal cosa, ya, Mabel. ¿Cómo? ¿Mabel? Jefe, ¿de qué edades más o menos están autorizados a ir los niños solos al baño? ¿Los 10? 12. ¿Adolescencia? Ok. Esa es una norma que todos cumplimos a rajatabla, gracias al Señor, ¿cierto? Ah, ¿no? ¿Y quiénes son los que se quejan? Los que no tienen niños de esa edad, justamente, ¿sí? Bueno, hay una norma que no hace falta que la escribamos ni que la pongamos, pero es que si yo con mi auto le pego una tocadita al auto del pastor, no me puedo ir haciéndome que no pasó nada. Estamos en la iglesia, me tienen que perdonar. No, papi, ponga la cara, saca el seguro, hágase cargo, haga los trámites y que el seguro se haga cargo. Y si me dice que no tiene seguro, que no lo pagó, está infringiendo la ley. Y la Biblia es muy clara en cuanto al cumplimiento de la ley de los hombres, ¿sí? Todo es para establecer un parámetro de orden. O si algún niño por ahí andaba tirando piedras y abolló un par de autos, papi, hágase cargo. Hágase cargo.
No hace falta que yo tenga que venir a decir esto acá. Lo suponemos, pero yo lo estoy exponiendo porque han habido situaciones donde la gente no se hizo cargo, ¿sí? Y nosotros tenemos que establecer un parámetro de normas de convivencia. Porque, claro, como somos cristianos nos tenemos que perdonar todo, ¿cierto? No. Claro, como esto es de la iglesia, yo puedo ir y romper el coso del baño, total, alguien lo va a arreglar, ¿cierto? No. Según el Evangelio y según la iglesia primitiva, todos tenían las cosas en común. Y más allá que nosotros no vamos a salir a vender nuestras casas para venir a vivir acá, todo esto que nosotros tenemos es una posesión en común. Esto no le pertenece a nadie. Está a nombre de la Asociación Valle del Rey, ¿sí? Legalmente. Porque también hay que estar en regla en lo legal. No está a nombre de Ricardo, no está a nombre de Marcos Sponsler, no está a nombre de ninguna persona, ¿sí? Entonces, a mí me da mucha bronca cuando hay alguien que, como condesciende, agarra y trata las cosas. Una taza, por ejemplo, una taza de té. La otra vez justo me tocó el desayuno, me llevaron un par de tazas de té que habían quedado por ahí en el escenario y se había puesto negro del modo que tenía abajo esas 2 tazas de té. Y uno dice, bueno, es un descuido, pero literalmente, de verdad, me da mucha bronca. Porque esas 2 tazas de té no son mías, ni son de el Freddy, ni el Ricardo. Son de todos nosotros. Y el descuido que cada uno de nosotros tiene con estas instalaciones o con lo que hay acá, lo está teniendo con la congregación, no lo está teniendo con las cosas, lo está teniendo con la gente. Porque las normas de convivencia no es para que uno se sienta cómodo, sino que tienen que ver con el otro, ¿sí? Y ustedes me dirán, bueno, pero ¿qué tienen que ver las normas de convivencia con el Evangelio? ¿Ah, sí? ¿No tienen nada que ver? Vamos a ver si no tienen nada que ver. Por favor, vamos a Deuteronomio 23. Deuteronomio. Verso 13 y 14. Un voluntario por ahí que me lo quiera leer, que levante la mano. Uno, no tanto. Ahí la Marias. ¿Está el micrófono? Se lo paso. Tendrás también una estaca entre tus armas, y será que cuando estuvieres allí fuera, cavarás con ella, y Pará. luego... A todo esto, el Señor manda un par de directivas a través de Moisés, de la autoridad, para la gente que fuera a salir a la guerra, ¿sí? Porque acuérdense que esto es previo a la conquista, ¿sí? Previo al ingreso a la tierra prometida. Van a tener una estaca. ¿Qué más, Marians? Lo vuelvo a leer. Y Sí. tendrás también una estaca entre tus armas, y será que cuando estuvieres allí fuera, excavarás con ella, y luego al volverte cubrirás tu excremento. Bien. ¿Para qué era eso? Para cuando uno fuera al baño, estuviera en campaña, cuando uno fuera al baño, cubriera sus necesidades y obviamente con la estaca marcamos el lugar, ¿sí? ¿Estamos? ¿Es una ley eso o es una norma? Que tiene que ver con la higiene justamente. Era 13 y 14, Marias. Porque Jehová tu Dios anda en medio de tu campamento, para librarte y para entregar a tus enemigos delante de ti. Por tanto, tu campamento ha de ser santo, para que él no vea en ti cosa inmunda y se vuelva de en pos de ti. Bien. Imagínense que nosotros recibimos la directiva de que esto se hace de esta manera, pero yo lo hago de otra manera, ¿sí? Está bien, es muy literal el ejemplo con el tema de los excrementos. Vamos a ser crudos con las palabras. Es muy literal. Pero ¿qué pasa con las actitudes del corazón cuando yo agarro y digo, bueno, si esto es la iglesia? ¿Será que no pasa el Señor por acá? Es de la iglesia. Vamos al Nuevo Testamento, vamos a Gálatas 3:27 al 29. Porque estas reglas, estas normas,
se establecen en el Antiguo Testamento, hay muchas normas. Pará, vamos a leer otra que me gusta mucho, porque creo que viene a colación de muchas prácticas que hay acá en la iglesia. La misma, Deuteronomio 23, 17 al 19, por favor, Marians. Nacho. No haya remera de entre las hijas de Israel. No haya ramera. Perdón. No haya ramera entre las hijas de Israel, ni haya sodomita de entre los hijos de Israel. 17 al 19. No traerás la paga de una ramera, ni el precio de un perro a la casa de Jehová tu Dios, por ningún voto, porque abominación es a Jehová tu Dios, tanto lo uno como el otro. ¿Tenés la versión NTV, Nacho? ¿NBI? Vamos a la NBI mejor, porque lo dice más. ¿Del 17? Del 17 al 19, por favor. Capaz que los adventistas entendieron más, por eso dice no haya remera, y la gente no usa remera por eso. Yo lo vi por ahí. Ningún hombre o mujer de Israel se dedicará a la prostitución ritual. ¿Qué? ¿Prostitución qué? Ritual. Bien. Sí. No lleves a la casa del Señor tu Dios dineros ganados con estas prácticas, ni pagues con esos dineros ninguna ofrenda prometida, porque uno y otros son abominables al Señor tu Dios. Bien. Quiere decir que diezmos de ganancias deshonestas no podríamos recibir acá. No le vamos a poner cuchillo en la panza ni le vamos a pedir que nos pase un resumen de sus ingresos, pero usted está sabiendo lo que está diciendo la Escritura. Y el que sabe no puede apelar a la ignorancia cuando ya sabe, ¿sí? Es culpable delante del Señor. Me interesó mucho el tema de la prostitución ritual. En aquella época estaba esto de ser idólatras, ¿sí? Era como la costumbre de moda. Cuando se establece una moda, todo el mundo trata de seguirla. Y cuando se habla de prostitución ritual, hay muchos teólogos que dicen esto de que es dedicarse a las cosas del Señor, pero también por ahí tener alguna costumbre cultural o religiosa de otra índole a la par, ¿sí? No quiero ser tan explícito, pero supongamos que, bueno, tengo varias vecinas que le rezan a la Virgen y saben andar con la Virgen por ahí, qué sé yo. Y de repente, bueno, porque son mis amigas, me invitan un día y yo voy. No tan solo eso, sino que después me dicen, bueno, ¿podemos llevar la Virgen a tu casa? Bueno. Y después vengo acá a la iglesia y eso es la prostitución ritual, ¿sí? No le pone desliz ritual, prostitución ritual le pone la ley de Deuteronomio, ¿sí? Sepan que cuando uno sigue con algunas prácticas viejas que tenía, yo a veces hablo de alguien que se difunto y hago así, como riéndome de eso que se hacen los católicos, pero no lo hago de verdad pensando que me estoy santeando porque estoy haciendo ese firulete es una especie de chiste, quizás está mal que lo esté haciendo porque me estoy riendo de una práctica que otra gente lo tiene como muy puro. Pero otra cosa totalmente diferente es participar de la liturgia, por ejemplo, católica. Yo cuando era chico me acuerdo que a veces iba a misa con mi viejo y después venía a la reunión acá, o me gustaba más ir con mi viejo porque era más corta que la reunión. Yo inocente porque era niño, pero nosotros hemos sabido de casos donde la gente es como que le cuesta soltar eso, no sé si por la familia o por lo que sea, pero usted tiene que tomar una decisión. Hay cosas de la cultura pasada que ya no se pueden seguir repitiendo dentro de esta cultura, ¿sí? El tema del horóscopo, ver el partido, ¿no? Me van a pelear ahí. Hay una línea muy delgada entre la idolatría y la simpatía, ¿sí? Que yo simpatice por Argentina, está genial, qué sé yo, pero hay una línea muy delgada. Uno plantéese en el corazón si es capaz de perderse un partido. Y decir, bueno, a ver qué tan fanático soy yo.
No lo voy a ver hoy al partido, no voy a ver la final. Cada uno sabe. Tiene muchas características religiosas el fútbol, sí. Vamos a Gálatas 3:27 al 29, por favor. Misma versión, porfa, Nacho. ¿3:27? Sí, señor. 3:27 al 29. ¿Te pareces a mí, Nacho, cuando me tiran las medidas en el laburo? 15 veces las pregunto. Porque todos los que han sido bautizados en Cristo se han revestido de Cristo. Y no hay judío ni griego, esclavo ni libre, hombre ni mujer, sino que todos ustedes son uno solo en Cristo Jesús. Bien. Y si ustedes pertenecen a Cristo, son la descendencia de Abraham y herederos según la promesa. Bien. Acá se está estableciendo una norma nueva. ¿Por qué? Porque antes la gente que no era judía no participaba de los beneficios de Jehová. Acá lo que se está diciendo es que nosotros somos herederos de las promesas de Abraham. Si a usted le interesa saber cuáles son las promesas, busque las promesas de Abraham. Dice que nosotros, por medio de Jesucristo, heredamos las promesas que son en Abraham. Y haré tu descendencia como las estrellas, y de ahí saldrán naciones, y en ti bendeciré a toda la tierra. Esas son promesas de Abraham, más allá de las económicas que están buenas, pero esas son las promesas de Abraham. Y sin embargo, el Señor Jesucristo ganó esas promesas para que todo aquel que cree en Jesucristo sea heredero de esas promesas. Pequeña norma, porque no se establece como una ley, se establece como una norma dentro de todas las iglesias evangélicas del mundo, ¿sí? Son normas generales estas. ¿Vieron que hay normas también en el Nuevo Testamento? Vamos a Efesios 4:18, por favor, Marians. Y acá quiero hacer hincapié en una actitud más que en una norma. A causa de la ignorancia que los domina y por la dureza de su corazón, estos tienen oscurecido el entendimiento y están alejados de la vida que proviene de Dios. Bien. Acá estamos hablando, yo había hecho un repaso mental en mi cabeza de las cosas que se han estado hablando últimamente. Ricardo hace varios domingos atrás habló de la obstinación, si mal no recuerdo, de que, como dice en Samuel, como pecado de adivinación es la obstinación. Habló de la obstinación, de ser terco con lo que a uno se le dice. Hace tal cosa y no se hace, hace tal cosa y no se hace. Que los niños no vayan al baño solo, no se hace. Que, no sé, se establecen los grupos para empezar para hacer el desayuno. Los grupos de los líderes se turnan para hacer los desayunos, y de repente uno falta y no da explicaciones, por ejemplo. Sí, total, en la iglesia. ¿Qué pasa con eso? Entonces, Marian, repetime la escritura. A causa de la ignorancia que los domina y por la dureza de su corazón. ¿Por la qué? ¿Por qué me domina la ignorancia a mí? Ah, no es porque yo sea bruto, bueno, es que yo no entiendo. No. No hay excusa acá. Acá a todos el Señor, si nosotros le pedimos sabiduría, Él nos la da. No tenemos excusa de ignorancia. Muchos me van a decir, sí, pero yo tengo segundo grado, pero yo no fui a la escuela, yo no sé leer. No hay excusa. Si estamos en Cristo Jesús no tenemos excusa. ¿Por la qué? Por la dureza del corazón. Seguí, Marian. Estos tienen oscurecido el entendimiento y están alejados de la vida que proviene de Dios. Alejados de la vida que proviene de Dios. ¿Vieron cómo de alguna manera el orden o las normas se empiezan a relacionar con la vida? ¿Cómo empieza a tener que ver una cosa con la otra?
¿sí? Seguimos con el tema del repaso. Después habló Freddy, si mal no recuerdo, y habló de la oración ofensiva. Y después habló Nahuel y habló básicamente de orar todo el tiempo. ¿Sí? ¿Y qué tiene que ver eso con las normas? Jefe, ¿qué piensa usted? Nosotros, si no tenemos una vida de oración constante, es imposible que nosotros nos podamos ordenar. Y si hay gente que por ahí es obstinada en seguir con alguna cosa que se le dijo que dejara, o con algo que tiene que cambiar, o con una decisión que tiene que tomar con respecto a su manera de vivir, por ejemplo, tiene que pensar si no es la dureza de su corazón, y no lo va a decidir pensándolo nada más. Tiene que orar, ¿sí? Y por otro lado, yo quiero que hoy pensemos en esto de la oración como una oración intercesora, porque siempre nosotros hablamos de interceder y nos imaginamos tirando gigantes en el espacio y matando bichos y cuestiones para que el gobierno le vaya bien, o para que se vaya Milei, o para que esto. Y la intercesión tiene que ver solamente con el hermano. Lo más importante que el Señor nos ha puesto para administrar, para cuidar, para bendecir, para redarguir, para exhortar, es el hermano. Y yo sé, ¿saben por qué les estoy diciendo esto? Porque es una tarea imposible de que los coordinadores, por ejemplo, digan, bueno, allá hay una situación, tenemos que ir a orar por él. Allá hay otra situación, y quiero orar por él. Allá hay otra situación, y quiero orar por él. Es imposible. Con los líderes de las células podría estar un poquito más cerca, pero los líderes tampoco pueden abarcar todo. Porque esta es una iglesia donde si yo veo, qué sé yo, al Rodri, que lo veo en falta, yo salgo una noche, qué sé yo, y lo veo en falta. Imagínense lo que quieren, lo veo en falta al Rodri. Y yo me lo callo, yo no estoy intercediendo por él. Primero tengo que interceder. Y yo sé que muchos de ustedes interceden por el comportamiento del otro, para que esto cambie. Pero hay una particularidad que nosotros tenemos que tener en cuenta, que es que tenemos que ir. Nosotros tenemos que interceder y después tenemos que ir. ¿Sí? Después busquen las Escrituras, también está escrito de que nosotros tenemos que confrontar esa situación, de que si lo convencemos a nuestro hermano, lo habremos ganado para el Señor. Pero hoy nosotros tenemos que empezar a replantearnos las cosas que estamos haciendo, ¿sí? Y también darnos cuenta de que si mi hermano está pifiándole en algo, no le voy a ir a decir, che, mirá lo que dice la Escritura, y darle bibliazos hasta convencerlo. Tenemos que orar, interceder por esa situación y después ir y hablar con él, ¿sí? Eso es básicamente lo que nosotros tenemos que hacer. ¿Para qué? Para cumplir las normas. Es lamentable, y yo lo voy a decir también porque de alguna manera me toca, pero hay mucha gente que se dejó entenebrecer el entendimiento. Líderes, ancianos, personas de mucha preponderancia en la congregación, y que hoy no están acá. Y eso es lo que también les quiero decir. Muchas personas dejaron de venir, y nosotros a veces nos lamentamos y decimos, bueno, pero la iglesia tiene que amar y tiene que restaurar y tiene que... Yo soy, mira, yo tengo mi opinión particular. Yo prefiero decir, bueno, si aquella persona no quiere venir, es una decisión de esa persona. Oraré por él, ya sabe lo que pienso, ya se lo dije, ya sabe lo que pienso. Pero el que va a poner el convencimiento en algún momento irá a ser el Señor. Yo no puedo hacer nada. Yo muchas veces pedí perdón por cosas que hoy en día digo, la verdad que pedí perdón por un capricho de esta persona. Porque no me debería haber arrepentido de nada y terminé perjudicándola porque no se fuera de la iglesia. Como si la iglesia fuera mía o yo ganara algo. Pero te respondo con esto, mira, porque esa es mi opinión personal. Pero esto es lo que dice la Biblia. 1 Juan 2:19. Por favor, Nacho. Aunque salieron de entre nosotros, en realidad no eran de los nuestros. Si lo hubieran sido, se habrían quedado con nosotros.
Su salida sirvió para comprobar que ninguno de ellos era de los nuestros. Bien, es un poco dura la escritura, pero uno tiene que decir, mira, la gente que ya no viene, uno puede orar, uno puede ir y visitar, pero la gente que no viene es porque hay un convencimiento que el Señor no está poniendo en su corazón. Nosotros con palabras o con caricias no los vamos a traer. Nosotros no somos Dios. Nosotros no controlamos quién ingresa y quién egresa de la iglesia. Pero nosotros tenemos que ser claros con lo que nos puede llegar a pasar si nosotros seguimos con esta actitud obstinada de no cambiar algunos detallitos que nos están marcando. ¿Sí? Hay mucha gente, yo me acuerdo en más de una oportunidad que hubo gente que me pidió perdón en alguna ministración, porque habían estado muchos años ofendidos conmigo, porque cuando yo empecé a salir, que yo era chico, que yo tenía 18 años, qué sé yo salía y me emborrachaba y después venía a la iglesia. Y esa gente estaba ofendida conmigo. Si el que se va a ir al infierno soy yo, ¿por qué te ofendes vos? Y no, porque no sé qué. Y mucha gente se ofendía con eso, en vez de... Es clara la escritura, orar, interceder por mí, venir y decirme, che, eso que estás haciendo está mal. En lugar de comerse eso por dentro, dejar que esa raíz de amargura crezca, vomitárselo a cuanto hermano se me cruce. Hay muchas personas, incluso líderes, les estoy hablando de ancianos de esta iglesia que fueron ancianos en su momento, que hoy en día desparraman mugre y mugre y mugre. Usted está 2 segundos con esa persona y si no sale contaminado es porque, no sé, tiene un mameluco invisible. Pero mugre de la iglesia, de Ricardo, de los líderes, y ya hace 30 años que no viene esa persona a la iglesia. ¿Cómo sabe las cosas? ¿Cómo uno sabe que todo eso es verdad? Cosas que pasaron cuando yo creo que todavía ni siquiera existía. Y estas personas se encargan de hablar de que, no sé, Ricardo hacía tal cosa y que Ricardo fue pastor después de un montón de personas que pasaron por acá. O sea, son mentiras literal. ¿Eso no es tener entenebrecido el entendimiento? ¿Oscurecida la mente? Ahora, nosotros cuán libres estamos de ser como esas personas. ¿Y quiere que le diga algo? La única manera que nosotros tenemos para no ser como ellos, como los que se fueron y siguen desparramando mugre, es cambiando esas pequeñas actitudes que nos han dicho que las cambiamos. Nos dijeron que nos casáramos y estamos en veremos. Nos dijeron que dejáramos un vicio y bueno, todavía no. Nos dijeron que dejáramos, no sé, el tema de la sensualidad que habló el Nahuel, las redes, los estados. Necesito hacerlo porque lo necesito hacer. Si total no, en la Biblia no dice nada de las redes. Era mi excusa con el cigarrillo. Que ojo, no estoy apuntando contra nada, estoy hablando de una actitud del corazón, no estoy poniéndole nombre ni cara a la persona que tenga que cambiar algo. Pero todos sabemos adentro nuestro que hay cosas que nosotros tenemos que cambiar. Y si vemos que nuestro hermano está oscurecido en su entendimiento, oremos por él y lo confrontamos. Porque esa es la primera norma. Que permanezcamos en su amor, que permanezcamos juntos. ¿Sí? No hay manera de que esta iglesia crezca si nosotros no hacemos esos pequeños cambios. 2 cambios nada más les estoy planteando esta mañana. Dejar eso que nosotros tenemos escondido por ahí, que lo acobachamos y lo atesoramos y que bueno, es un poquito, no es tanto. Pero también si me doy cuenta que mi hermano está en algo, decírselo. ¿Sí? ¿Sí? Sí, creo que la tengo anotada esa. Pero sí. Sí, sí. Hebreos 3:13. No, lee la voz, María. O leo, ahí tiene el micrófono. Ahí está el jefe. Más bien, mientras dure ese hoy, anímense unos a otros cada día. ¿Puede ser la versión 60, por favor? Perdone.
Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. No dice que yo te pelee, que me enoje con vos, que me ofenda con vos. Dice, yo te exhorto. Sos adulto, sos grande. Sabés lo que tenés que hacer. Lo que estás haciendo está mal. Dios dice esto, no dice eso. Claro. Y que no es... Ahora es problema tuyo. Claro, pero ahora, la gracia con la que nosotros se lo decimos a la persona depende de la intercesión que hacemos previamente. Totalmente. No podemos ir, ¿a qué se la mandó? Voy y se lo digo. No, porque lo voy a ofender. Y no buscamos herir a las personas acá para que cambien su manera de pensar. Amén. No buscamos, en otra época, yo me acuerdo que, es más, hubo gente con la que tuve discusiones o diferencias, que lo que buscaban era que yo me arrepintiera porque tenía que sufrir para estar arrepentido. Y yo sé que ese germen está todavía, que uno dice, se tiene que arrepentir y tiene que sufrir. No, escúchame, uno se arrepiente y cambia la actitud, listo. Porque es con el Señor con el que uno tiene que arreglar esa cosa. Y si uno no puede cambiar algo, ¿para qué estamos los demás? ¿Sí? ¿Para qué estamos los demás? Y me voy a ir al mejor de los ejemplos de intercesor, de qué es esto de anteponerme ante el verdugo, ¿sí? El José es el verdugo. Y acá está el Alejandro. Y el verdugo viene a cortarle la cabeza al Alejandro. Interceder es esto, es ponerme en el medio. No es para castigarlo a este. Es para frenar lo que el verdugo le va a hacer a este. ¿Y cómo lo hago? Amándolo, convenciéndolo, exhortándonos unos a otros todos los días, en lo que fuera necesario, gente. ¿Sí? Porque yo creo que muchas de esas personas que se ofendieron conmigo, yo creo que la gran mayoría no hizo lo que tenían que hacer de exhortarme como lo tenían que hacer. Por eso no me quiero excusar. Por eso me demoré por eso me demoré tanto en arrepentirme, qué sé yo. No. Yo sé que son cosas separadas. Pero creo que hubiese sido diferente para mí. Porque creo que fueron 2 o 3 las personas que me exhortaron. Yo podría decirle acá, mi mamá, sin ir más lejos, me tenía que decir algo, me lo decía, obviamente con la gracia de madre. Pero otros lo hicieron con la gracia del Señor. Y yo podría decirles a ustedes, muchos de ustedes que no sé, Bochi en su momento me llamó y me dijo, eso que estás haciendo está mal. Ricardo 1000 veces lo hizo, pero lo hizo bien. ¿Están de acuerdo con esto que les estoy contando, se dan cuenta que nosotros tenemos un poder grandioso, que es gigantesco el poder que nosotros tenemos, que es el de tomar autoridad e interceder por el otro? Nosotros hemos visto problemas, digamos, o situaciones donde la mente es la que tiene a la persona encajonada en una manera de vivir, por ejemplo. Y yo me pongo a interceder, pero nunca hablo con esa persona, nunca comparto, nunca voy a esa persona, no voy a hacer nada. Entonces lo que nosotros tenemos que tener como norma en esta iglesia es de que nosotros las cumplimos a las normas por el otro. Cumplimos la norma de interceder por el otro, de visitar al otro. Y de que eso que estoy haciendo, en lo que me estoy excusando, que lo sigo haciendo, está perjudicando a todos los demás. ¿Sí? Y una cosa más, que el enemigo no nos mienta, esto no es por culpa. Uno no tiene que sentir culpa. No se tiene que sentir, como dijo Ricardo, no tiene que sentir el peso del pecado, de esa cosa que nos hicieron sentir cuando éramos chicos. No lo tiene que sentir, eso es una mentira. Es una mentira bajo la que actúa Satanás para que nosotros no hagamos lo que nos corresponde. Todos acá tenemos el mismo valor. Ni el que está hablando adelante, ni el que llegó hace 2 minutos a la iglesia son diferentes. Somos todos exactamente iguales y es por eso que todos, en el nombre del Señor Jesucristo, podemos interceder por el otro, podemos cambiar cosas por el otro, podemos amarnos uno por otro, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Amén.